¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más del Manual del CEO Fiscal. Este espacio que tiene como objetivo informar a dueños de empresas, directores generales, directores financieros que buscan tomar decisiones informadas y prevenir riesgos fiscales. Mi nombre es Gustavo Valencia, socio fundador de GAPS y Asociados. En el episodio anterior hablamos de una idea fundamental. Una auditoría no necesariamente empieza cuando se recibe un oficio o una notificación por parte de las autoridades fiscales. Muchas veces la auditoría comienza años atrás, cuando se toman las decisiones dentro de nuestra institución y que desde luego va relacionada con la información que decidieron conservar o en su caso no conservarla. El día de hoy quiero llevar esta conversación un paso más adelante. ¿Qué sucede cuando la autoridad ya detectó algo que le llama la atención? ¿Qué sucede cuando le llega un comunicado relacionado al programa de vigilancia profunda? ¿Debemos preocuparnos? ¿Debemos ignorarla? ¿O debemos utilizarla como una oportunidad para revisar nuestra información y enmendar acciones que puedan prevenir una contingencia fiscal mayor? Bien, pues comencemos. Hay empresas que reciben comunicados por parte del SAT y preguntan, ¿tengo que pagar algo? Yo empezaría con otra pregunta. ¿Qué detectó la autoridad para ponerse en contacto conmigo? Esa diferencia en apariencia es pequeña, pero la realidad es que nos puede ahorrar muchos problemas con las autoridades fiscales. Esa pregunta en apariencia es pequeña, pero cambia de una manera significativa la forma en que yo puedo hacer frente a un programa de vigilancia profunda. Porque el problema muy probablemente no solo sea el mensaje. El mensaje puede ser simplemente la consecuencia de información que la autoridad muy probablemente ya está revisando. Y por eso no deberíamos de comenzar a responder de una manera impulsiva. Lo primero que debemos hacer es entender qué es lo que nos está queriendo decir la autoridad. Hoy gran parte de la operación que realiza nuestra empresa o nuestros negocios genera una información que se está reportando de manera automática ante los servidores de Hacienda. Por ejemplo, cuando emitimos una factura, cuando pagamos una nómina, cuando realizamos retenciones, cuando un proveedor nos emite su factura, cuando tenemos inventarios o cuando tenemos operaciones con clientes. Y todavía más cuando reportamos ante Hacienda o cuando tenemos la obligación de enviar la contabilidad electrónica. Y toda esta información debe de guardar cierto grado de congruencia. Por eso cuando aparece una diferencia o una variación importante o un comportamiento que merece alguna aclaración, es importante que el CEO fiscal se pregunte lo siguiente: ¿nuestra información fiscal cuenta la misma historia que nuestra operación? Tu empresa habla todos los días con el SAT, aunque tú nunca hayas hablado con él. Habla a través de tus facturas, de tus declaraciones, tu nómina, las retenciones y todas las operaciones que realizas financieramente hablando. Y es aquí donde aparece uno de los grandes cambios que debe de entender la alta dirección. El cumplimiento fiscal ya no solo se puede ver como una obligación que se tiene que cumplir mes a mes, también debe de verse como un sistema de información que se suministra a Hacienda de manera mensual. Porque cada dato que genera una empresa forma parte de una historia y esa historia debe ser congruente con la operación de nuestro negocio. El problema no es recibir un mensaje del SAT. El verdadero problema es descubrir, gracias a este mensaje, que nadie dentro de tu empresa sabe explicar estas diferencias. Imagina que la autoridad te informa sobre ciertas diferencias. Entonces comienza la carrera interna. Es decir, contabilidad revisa una cosa, administración revisa otra información, finanzas tiene números diferentes, la dirección desconocía de esta situación y nadie puede explicar con claridad lo que ocurrió. En ese momento es cuando acabamos de descubrir un problema mayor que un tema fiscal. Descubrimos una debilidad de control interno. Y esto pasa de ser un problema fiscal a un problema de dirección. Por eso quiero insistir en algo. Una acción de vigilancia profunda no solo debería de quedarse en el escritorio del contador. Dependiendo de la relevancia del asunto, también debería de llegar al conocimiento de quienes toman las decisiones. Porque detrás de una diferencia fiscal
pueden existir más problemas. Una falla en facturación, un problema de cobranza, errores en la emisión de nómina, operaciones contables mal registradas, diferencia de ingresos, proveedores que requieran una revisión o simplemente información que requiera ser conciliada y explicada. El CEO puede delegar la contabilidad, pero lo que no puede delegar por completo es el riesgo que esa información representa para el patrimonio de tu empresa. Eso no significa que el director deba convertirse en el contador de la empresa. Significa que debe contar con indicadores que le permita hacer las preguntas correctas. Es decir, un CEO no necesita preparar las declaraciones, necesita entender qué riesgo representa cada operación que se realiza internamente en su negocio. Por otra parte, quiero mencionar que hay un error frecuente que cometen muchos contribuyentes, ya que buscan contestar de manera inmediata. Yo cambiaría esa instrucción por entendamos primero qué es lo que nos están diciendo, qué información nos está observando la autoridad, de qué periodo es, realmente existe una diferencia, la información interna coincide, contamos con la documentación, existe una explicación operativa. Después de responder esas preguntas, nosotros podríamos comenzar a implementar una estrategia para hacer frente a esas observaciones que nos está haciendo la autoridad. Cuando recibas una observación fiscal, no empieces preguntándote con qué es lo que vamos a contestar. Pregúntate qué ocurrió realmente, porque responder sin un diagnóstico puede provocar que la empresa genere contradicciones innecesarias. Primero los hechos, después los documentos, después la estrategia y finalmente preparar la respuesta para aclararle a la autoridad. Con esto quiero decirte que en materia fiscal, contestar rápido no siempre significa contestar bien. También es importante tener en consideración el costo económico que tiene si ignoramos estas señales. ¿Qué sucede cuando una diferencia se pudo analizar de manera oportuna y no se atiende de manera correcta? El riesgo puede crecer y cuando crece aparecen costos adicionales, tiempos de la dirección, horas del equipo administrativo, asesores externos, correcciones, presión sobre el flujo de efectivo y, dependiendo del caso, contingencias fiscales. Porque Hacienda te puede cancelar o revocar de manera definitiva o provisional el uso de tu certificado de sello digital. Por eso una buena gestión del riesgo no consiste en alarmarse cuando recibimos un comunicado por parte de Hacienda. Consiste en saber clasificarla. No todas las comunicaciones del SAT significan una auditoría, pero ninguna comunicación relativa debería analizarse sin ningún diagnóstico. Ese diagnóstico debe de responder algo muy sencillo. ¿Estamos frente a un error, una diferencia explicable o es una incontingencia que debemos corregir o es un riesgo que en su defecto requiere de una estrategia fiscal específica? Eso es administración. La prevención fiscal no consiste en tenerle miedo al SAT, consiste en tener información antes de tomar una decisión. Por eso llegamos a la parte central de nuestro podcast. ¿Qué haría un CEO fiscal ante un comunicado de vigilancia profunda o una observación relevante de la auditoría? No comenzaría preguntando cuánto tendría que pagar y tampoco preguntaría inmediatamente cómo contestamos. Pediría primero un diagnóstico ejecutivo. 1. ¿Qué está observando la autoridad? Porque necesita comprender exactamente cuál es la diferencia o el comportamiento que la autoridad está identificando. 2. ¿De cuánto estamos hablando? Porque todo riesgo debe de magnificarse económicamente hablando. 3. ¿Cuál es el origen? Es decir, necesitamos saber si estamos frente a un problema contable, fiscal, operativo, documental o simplemente una diferencia que puede explicarse. 4. ¿Tenemos la evidencia? Es decir, no quiero opiniones, pero sí quiero información. 5. ¿Cuál va a ser la estrategia? Aclarar, corregir, documentar o en su defecto cuando corresponda, tener que defender una posición. Un CEO fiscal no toma decisiones basándose en el miedo, las toma basándose en información. Si recibes una observación del SAT,
Antes de responder, pregúntate 5 cosas. ¿Qué detectaron? ¿Cuánto representa? ¿Cuál es el origen? ¿Qué evidencia tenemos? ¿Y cuál sería nuestra estrategia? Si tu equipo puede responderte estas preguntas, tienes los elementos necesarios para tomar una buena decisión. Si no puedes hacerlo, todavía no estás listo para tomar una decisión. Por eso, si tu empresa recibe un comunicado de vigilancia profunda, te dejo un checklist para que lo revises y puedas comprender si tienen los elementos necesarios para hacer frente a este compromiso. La primera pregunta es: ¿identificas de una manera clara qué información te está pidiendo la autoridad? ¿Has cuantificado económicamente el impacto de estas observaciones? La tercera es: concilia tu información fiscal versus tu contabilidad. También pregúntate si cuentas con la evidencia suficiente. La siguiente es: identificamos la causa de la diferencia. Determinamos si nos corresponde aclarar, corregir o, en su caso, mantenernos en nuestra posición hasta que tengamos que defenderla. Este checklist lo que hace no es generarte una alarma, busca evitar una improvisación. Una empresa bien administrada no debería de enterarse de sus inconsistencias porque el SAT le esté notificando un oficio. Debería de conocerlos antes, es decir, que debería de detectarlos desde la implementación de sus métodos de control interno. Y ese, para mí, es uno de los grandes objetivos que tiene el método del CEO fiscal. Pasar de una administración reactiva a una administración de prevención. El mejor control fiscal siempre va a ser detectarlo antes de que un tercero nos los haga saber. Quiero dejarte una reflexión para la dirección con estas preguntas. La primera: ¿quién recibe la información o documentación de carácter fiscal dentro de tu empresa? Segunda: ¿la dirección conoce de las diferencias fiscales relevantes antes de que se conviertan en un problema? Y la tercera es: si mañana recibieras una observación importante, ¿tu equipo te entregaría un diagnóstico o solamente te reenviaría la documentación? Hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Una empresa que reenvía problemas todavía está reaccionando. Una empresa que te entrega un diagnóstico está empezando a dirigir riesgos. La peor llamada que puede recibir un CEO no es la de llegó un oficio del SAT, sino es un mensaje que llegó hace semanas y apenas estamos revisando de qué se trata. La oportunidad también forma parte de una buena estrategia fiscal, porque detectar temprano también nos permite analizar. Y analizar nos permite decidir, y decidir de manera oportuna nos permite proteger. Por ello, un mensaje del SAT no siempre significa que tu empresa tiene un problema, pero ignorar las señales puede convertir una diferencia explicable en un problema que nunca debió crecer. Gracias por acompañarme en este 5º episodio del CEO Fiscal. Soy Gustavo Valencia, socio fundador de GAPS Asociados. Si este episodio te hizo pensar en cómo identifica, cómo administra sus riesgos fiscales, compártelo con tu director financiero, tu responsable administrativo o con otro empresario que pueda resultarle útil esta información. Y recuerda, los impuestos son la consecuencia, las decisiones empresariales son la verdadera causa. Nos escuchamos en un próximo episodio.